Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las vidas de las celebridades que nos roban el aliento. Hoy, señoras y señores, traemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho que los corazones de miles y quizás millones de fans latan al unísono. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se preocupen, no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a profundizar en los rumores, las indirectas y, lo más importante, en la felicitación de Kerem a Hande en su día especial. ¿Qué le dijo? ¿Fue un mensaje público? ¿Fue algo más íntimo y personal? Todo eso y mucho más, lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta pareja icónica del mundo del espectáculo turco, explorando cada rincón de su historia, desde sus inicios hasta el presente, y aventurándonos a predecir qué les depara el futuro. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de la vida de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así estarán al tanto de todas las novedades. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean tan fanáticos de Kerem y Hande como ustedes. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner muy interesante. El mundo del espectáculo turco siempre nos tiene con el corazón en la mano, ¿verdad? Y cuando se trata de Kerem y Hande, la cosa se pone aún más emocionante. Recordemos que esta pareja, que nos enamoró en la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió a la vida real. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos flechazos que te dejan sin aliento y en esas miradas que lo dicen todo. Su relación, tanto en la ficción como en la realidad, se convirtió en un oasis de romance en medio del caos del mundo. Durante su relación, nos regalaron momentos preciosos, fotos increíbles y un amor que parecía de cuento de hadas. Desde sus viajes juntos, sus gestos cariñosos en público y sus mensajes llenos de amor en las redes sociales, todo parecía perfecto. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su conexión genuina y de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y Kerem y Hande tomaron caminos separados. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos de sus fans. Siempre ha existido esa pregunta en el aire: ¿volverán a estar juntos? Una pregunta que resuena en cada rincón del internet, en cada foro de fans, en cada grupo de WhatsApp dedicado a la pareja. Y ahora, en el día especial de Hande, su cumpleaños, la pregunta resurgió con más fuerza que nunca. Todos estábamos esperando, ¿Kerem la felicitaría? ¿Qué le diría? ¿Sería un simple feliz cumpleaños, o algo más significativo? Las redes sociales estaban que ardían, la gente comentaba, especulaba e incluso hacían apuestas. Los hashtags #Hande Erçel Birthday y #Kerem Bürsin se convirtieron en trending topics mundiales, con millones de fans expresando sus deseos y esperanzas para la pareja. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando una señal que pudiera reavivar la llama de su amor. Bueno, aquí viene la respuesta. Kerem efectivamente felicitó a Hande en su cumpleaños. Pero, ojo, no fue una felicitación pública, al menos no una que podamos ver en sus redes sociales. Según fuentes cercanas a ambos actores, Kerem se puso en contacto con Hande de manera privada para desearle un feliz cumpleaños. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y el misterio que rodea a su relación. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Qué significado tiene este gesto privado? Son preguntas que nos hacemos todos los que seguimos de cerca la vida de estos dos artistas. ¿Y qué le dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Las fuentes no revelaron el contenido exacto del mensaje, pero sí indicaron que fue un mensaje cálido y sincero. Se dice que Kerem le deseó lo mejor en este nuevo año de vida, que la felicitó por sus logros profesionales y que le expresó su cariño y respeto. Un mensaje que, aunque no revela los detalles íntimos de su relación, sugiere que existe una conexión profunda y duradera entre ellos. Un mensaje que nos hace pensar que, a pesar del tiempo y la distancia, el cariño y el respeto mutuo siguen siendo una constante en sus vidas. Ahora sé lo que están pensando, queremos detalles. Queremos saber cada palabra. Lo entiendo, yo también soy curiosa.
Pero por desgracia, no tenemos acceso a esa información precisa. Sin embargo, podemos analizar la situación y sacar algunas conclusiones. Podemos especular sobre las palabras exactas que Kerem eligió para felicitar a Ande imaginando un mensaje lleno de buenos deseos, recuerdos compartidos y quizás, incluso, una pizca de esperanza. Podemos visualizar la escena, imaginando a Kerem escribiendo el mensaje con una sonrisa nostálgica, y a Ande recibiéndolo con una mezcla de sorpresa y alegría. El hecho de que Kerem se haya puesto en contacto con Ande de manera privada sugiere que todavía existe un vínculo entre ellos. A pesar de la ruptura, parece que mantienen una relación cordial y respetuosa. Y el hecho de que el mensaje fuera cálido y sincero indica que probablemente no hay resentimientos entre ellos. Esto es un gran alivio para los fans, que se preocupaban por la posibilidad de que la relación entre los dos actores hubiera terminado en malos términos. Saber que se respetan y se quieren, a pesar de no estar juntos, es un consuelo para todos aquellos que siguen soñando con su reconciliación. Claro, esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Pero sí demuestra que la historia entre Kerem y Ande no ha terminado del todo. Queda un hilo de conexión, una chispa que podría reavivarse en el futuro. Tal vez con el tiempo y la madurez, puedan volver a conectar y construir una relación aún más fuerte y significativa. O tal vez simplemente seguirán siendo amigos manteniendo viva la llama del cariño y el respeto mutuo. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son dos personas muy reservadas en lo que respecta a su vida personal. No suelen compartir detalles íntimos con el público, por lo que es comprensible que hayan optado por mantener esta felicitación en privado. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación, protegiendo su intimidad del escrutinio público. Esta discreción, aunque frustrante para algunos fans, demuestra su madurez y su respeto por la privacidad del otro. Pero, ojo. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. El hecho de que Kerem no haya publicado nada en sus redes sociales podría interpretarse de varias maneras. Quizás quiso evitar la atención mediática que generaría un mensaje público. O quizás prefirió mantener la felicitación en un ámbito más personal e íntimo. O tal vez simplemente no sintió la necesidad de hacer público un gesto que considera privado y personal. Sea cual sea la razón, lo importante es que Kerem no se olvidó del cumpleaños de Ande y que la felicitó de una manera considerada y respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho. En un mundo donde las relaciones son efímeras y las rupturas son públicas y dramáticas, el hecho de que Kerem y Ande mantengan una relación cordial y respetuosa es un ejemplo a seguir. Ahora, vamos a hablar de las reacciones. Como era de esperar, la noticia de la felicitación de Kerem a Ande causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, los que se ilusionaron con la posibilidad de una reconciliación y los que prefirieron mantener la calma y no hacerse falsas expectativas. Era como una batalla campal en el mundo virtual, con cada bando defendiendo su postura con uñas y dientes. En Twitter, el hashtag #KeremBürsin fue tendencia durante horas, con miles de mensajes de fans expresando sus opiniones y emociones. Algunos escribieron, sabía que seguían conectados. Hay esperanza. Mi corazón está latiendo a 1000 por hora. Otros, en cambio, fueron más cautelosos, no se emocionen demasiado, chicos. Solo fue una felicitación de cumpleaños. No saquen conclusiones precipitadas. En Instagram, las fotos de Kerem y Ande se inundaron de comentarios de fans que pedían a gritos una reconciliación. Algunos incluso etiquetaron a los actores en sus comentarios, rogándoles que volvieran a estar juntos. Era como si los fans estuvieran enviando un mensaje masivo al universo, esperando que su deseo se hiciera realidad. La verdad es que la relación entre Kerem y Ande despierta pasiones en todo el mundo. Su historia de amor en la pantalla y en la vida real tocó los corazones de millones de personas, y muchos siguen soñando con un final feliz para esta pareja. Su química era innegable, su conexión era palpable y su amor parecía real. Por eso es comprensible que los fans sigan aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero al final del día, la decisión está en manos de Kerem y Ande. Ellos son los que deben decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su relación o si prefieren seguir caminos separados. Nosotros como fans, solo podemos respetar su decisión y apoyarlos en lo que hagan.
Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones complejas, y que merecen nuestra comprensión y respeto, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo en la pantalla y sigamos soñando con un futuro en el que quizás volvamos a ver a Kerem y Hande juntos, no solo como amigos, sino como algo más. Nunca se sabe lo que puede pasar. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados, y tal vez el destino tenga preparada una segunda oportunidad para Kerem y Hande. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande en el ámbito profesional? Ambos están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Kerem está protagonizando una nueva serie que ya está generando mucha expectativa, y Hande está enfocada en su carrera como actriz y modelo. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen un futuro brillante por delante. Y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras, ya sea juntos o separados. Su talento es innegable, su dedicación es admirable y su potencial es infinito. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que Kerem Bürsin felicitó a Hande Erçel en su cumpleaños de manera privada, con un mensaje cálido y sincero. Aunque no tenemos detalles exactos del contenido del mensaje, sabemos que fue un gesto considerado y respetuoso. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, todavía existe un vínculo entre ellos y que mantienen una relación cordial. La noticia de la felicitación causó un gran revuelo en las redes sociales, con fans divididos entre la esperanza de una reconciliación y la cautela ante las falsas expectativas. Al final, la decisión está en manos de Kerem y Hande y nosotros solo podemos respetar su decisión y apoyarlos en lo que hagan. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de la felicitación de Kerem a Hande. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de sintonizar mi canal y de compartir conmigo su pasión por las celebridades turcas. Su apoyo es mi motivación para seguir creando contenido y para seguir explorando los entresijos del mundo del espectáculo. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la felicitación de Kerem a Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande juntos? ¿Qué creen que les depara el futuro a estos dos talentosos actores? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de la vida de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todas las novedades. Compartan este vídeo en todas sus redes sociales para que más personas se unan a la conversación. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando con el amor y la felicidad, porque nunca se sabe cuándo la magia puede aparecer.